Hola mis amados hermanos, ¿cómo están en este buen día que ha hecho el Señor? Estamos abriendo la palabra de Dios una vez más, haciendo un estudio bíblico en el día de hoy y pues recordamos que este estudio es para nuestra iglesia local, pero también para nuestra familia en la fe extendida en las naciones. Pues estamos abriendo el catecismo de Heidelberg. Ya dijimos que el catecismo significa sencillamente pues una instrucción, es una instrucción cristiana que tiene la intención de discipular y hacer crecer a los nuevos creyentes, a los creyentes aún maduros en la fe o algunos que están en el proceso de la madurez. Todos necesitamos recordar siempre estas verdades y por eso es que estamos estudiando estas verdades del catecismo. Pues entonces ahora estamos viendo la pregunta 21 todavía y pues esta pregunta nos ha preguntado qué es la fe verdadera. Y pues la respuesta es que la fe verdadera no es solo un seguro conocimiento por el cual sostengo como cierto todo lo que Dios nos ha revelado en la Escritura. Así que ya te dijimos que la fe tiene un aspecto objetivo y ese es que está basado en la palabra de Dios y tiene también un aspecto subjetivo, es decir, que nosotros creemos y confiamos en la persona de Dios, en lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha revelado, pero se nos dice aquí también que es una verdadera confianza completa. Ya la vimos, era como la confianza de Abraham, era una plena, eh, vaya, fe, ¿no? Que no titubea, sino que cree a la persona y a la promesa de Dios. Y ya dijimos que eso había sido habilitado por un agente que es Dios mismo. Dios es el que te capacita para creer. Pero la pregunta continúa o la respuesta continúa en esta semana y dice, sí, dice que la fe verdadera no es solo un seguro conocimiento por el cual sostengo como cierto todo lo que Dios nos ha revelado en la Escritura, sino también una verdadera confianza completa que el Espíritu Santo crea en mí por medio del Evangelio. Quiero parar ahí, ¿no? Pero eso es lo que queremos ver, es que es el Espíritu Santo el que crea en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la Trinidad involucrada en esto. Por cierto, el Padre nos elige, el Hijo paga por nuestros pecados, pero es el Espíritu Santo el que nos concede el creer. Es el Espíritu Santo el que habilita nuestros corazones y el que de lo alto nos hace nacer nuevamente, abre nuestros ojos, nuestros oídos para que podamos creer en el Evangelio. Es el Espíritu Santo, es la Trinidad involucrada en la salvación del hombre, ¿no? Pues vamos a ver cuáles son las bases escriturales que tenemos en esta verdad, ¿no? Pues en primer lugar quiero que veas Filipenses capítulo 1, versículo 29, donde dice así, porque a ustedes se les ha concebido, uh, no traes la palabra, se les ha concedido. La palabra ejarisde es un verbo finito, aoristo pasivo, indicativo, tercera persona singular. Y la idea es que ha sido concedido por alguien más. ¿Ves? Te das cuenta, no es que tú te lo concedes porque, como dice el arminiano, el humanista, ¿no? Él hace algo, ¿no? Y entonces por ese motivo es que él puede conseguir la salvación, no la gracia de Dios. No, aquí dice que sí ha sido conseguido. Y el verbo finito aoristo pasivo, el pasivo indica que fue hecho por alguien más. Ejariste, alguien te lo regaló, significa. Alguien nos ha dado algo gratuitamente. Esa palabra incluso implica dar algo como beneficencia a alguien. Y se dice aquí que por amor de Cristo no solo creer, pistewein, un presente infinitivo activo en Él, sino también sufrir por Él. Así que mira, el hecho de que creemos es una concesión de la Trinidad. Y es el Espíritu Santo el que nos concede el hecho de que nosotros podamos creer. Es Dios mismo concediéndonos el creer de una manera gratuita. Él lo ha hecho porque es pasivo, ha sido regalado, ha sido una beneficencia para nosotros de parte de Dios. Así que el Espíritu Santo es el que crea en nosotros la fe. ¿Te das cuenta? Al mismo tiempo, pues nosotros en lo que se llama la conversión, nosotros pues hablamos ahora así con nuestra boca y decimos yo creo en el Señor Jesucristo,
Pero todo ha comenzado primero con Dios. Por cierto, quiero hablarte acerca del Ordo Salutis, ¿okay? Ese es el orden de la salvación. Y eso está en Romanos capítulo 8, versículo 29 y también el versículo 30. Y dice así, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Pues, nota lo que dice Romanos 8:29, dice así, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Hay una continuación más de ese versículo, pero solamente por el hecho de entender la secuencia de lo que Pablo está diciendo, quiero continuar con el versículo 30, ¿no? Entonces, mira lo que dice Pablo, dice que a los que de antemano conoció, es decir, que es la palabra proginosco, es decir, que previamente Dios conoció. Y ahí es donde se equivoca el arminiano. Y por cierto, esta es la manera de reconocer al arminiano. El arminiano cree que porque Dios lo vio en el futuro, en el corredor del tiempo, el hecho de que la persona iba a creer, entonces por eso Dios lo predestinó. Pero eso es equivocado, porque el decir eso es sencillamente creer una salvación por obras, por algo que hace el hombre. O sea que como el hombre hace algo, entonces Dios lo predestina. Eso es salvación por obras. ¿Te das cuenta? Pero la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, es por una concesión, es por algo que Dios ha hecho. Y aquí lo que quiero decirte, como ya lo he dicho muchas veces, es que siempre la palabra proginosco está acompañada de una palabra que es la palabra proorizo. Eso significa que Dios ha predeterminado, ha trazado un horizonte y pues aquí está justamente esa evidencia. Dice que a los que de antemano conoció, también los proorizo, les trazó un horizonte. Y pues algo más dice aquí, dice, y a los que predestinó, a esos también llamó. ¿Te das cuenta? Es a esos que Dios predestinó, a aquellos que Dios les trazó el horizonte, que Dios los llama. Y a esos que Dios los llamó, por medio del Evangelio, desde luego. Y entonces, pues ya te he dicho que los habilitó para creer, ¿no? Y también, pues los justificó, porque ellos creyeron, ¿ves? ¿Te das cuenta? Obviamente, el Espíritu los ha capacitado para creer, pues ahora ellos tienen que creer, confiesan a Jesús con su boca y Dios los justifica, es decir, que los declara justos. Y finalmente dice así, y a los que justificó, a esos también glorificó. Te animo a que leas con detalle estos versículos en Romanos 8, 29 y 30. Pero entonces el ordo salutis, ¿cómo se vería el orden de la salvación? Pues alguien ha hecho una lista que me parece apropiada y es sencillamente que Dios nos elige en la eternidad pasada y nos regala para el Hijo. Y entonces dice así que Él nos llama por medio del Evangelio y por medio de su Espíritu, ¿no? De hecho, yo creo que es más bien, es que primero Él te regenera, ¿no? Primero Él te capacita para creer y te llama al Evangelio, ¿no? Te llama para que tú creas. Entonces, ahora, una vez que Él te ha habilitado, ¿no? Él te ha capacitado para que tú creas, entonces ahora tú te arrepientes y crees. Así que se vería así, como elección, yo creo que regeneración, es decir, que viene pues el hecho de que Dios te habilita, ¿no? Y luego llamado, y luego la conversión, el hecho de que tú te arrepientes y crees, y ahí viene la justificación, el hecho de que Dios te declara justo, Dios en ese mismo momento te adopta como su hijo, y luego santificación, es decir, que Él te separa para que vivas una vida para Él, ¿no? Asimismo te habilita, ¿no? Esa santificación, pues es uno coopera con el Espíritu Santo, pero en obediencia a la palabra de Dios. Y luego uno persevera y por último glorificación. Eso sería elección, regeneración, llamado, conversión, justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. 9 pasos, ¿no? Pues me parece apropiado ese punto de vista. Pero todo eso está basado en la Escritura, es lo que te quiero decir, ¿no? El Espíritu Santo ha creado en nosotros la habilidad de creer. Y como ya te dije, en Filipenses 1:29 se nos dice que ha sido concedido esto por gracia, se nos ha dado gratuitamente. Echaris de, dice el griego. Pues
algo más que quiero que veas, para que veas cómo esto funciona. Mira, por ejemplo, Mateo 16, 15 al 17. Y aquí tenemos lo que dice el Señor Jesús. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí está el Señor preguntándole a unos que profesaban ser sus discípulos, ¿no? Y se respondiendo Simón Pedro, ahí está su discípulo, dice él, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el hebreo eso es Atá Hamashiach Ben Elohim Haim. Uh-huh. Uh-huh. Atá Hamashiach Ben Elohim Haim. Dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, y eso es Macarios, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló, y eso, ok apocalipsen, dice el griego, es un verbo oristo, indicativo, activo, tercera persona singular, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Espérate un momento. Entonces, ¿cómo es que una persona puede venir a la salvación? ¿Te das cuenta? Pues tiene que haber sido hecho por el Padre. Dice aquí que el Padre le reveló a Pedro. No es que Pedro en su humanidad, como dice el arminiano, ¿no? Que él puede, es hábil, ¿no? Es capaz. No, el hombre no es capaz. El hombre está muerto en su delito y pecado. No puede. Ese es el detalle. Y no, ni quiere. No puede, no quiere. ¿Te das cuenta? Pero aquí está diciéndonos, el Señor le dice a Pedro, le dice, eres bienaventurado, Pedro. Tú has podido confesar que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y eso no viene de tu humanidad, de tu carnalidad, ¿no? De tu capacidad. No, viene de la capacidad de Dios, porque Dios te lo reveló. Ok Apocalipsis dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, no te lo ha revelado el hombre, ni tu propia carne siquiera, sino mi Padre que está en los cielos. Así que mira, para que alguien pueda ver al Señor Jesús, tiene que haber sido dado del Padre, revelado del Padre. Así dijo el Señor Jesús también en Juan capítulo 3, versículo 5. Él dijo, respondió Jesús, en verdad les digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo es eso? Pues el libro de Ezequiel nos hablaba de que el Espíritu de Dios iba a crear en los creyentes un nuevo corazón, en las personas realmente, que tenían un corazón de piedra, les iba a cambiar ese corazón de piedra por uno de carne. Esa era una obra que Dios iba a hacer. Lee con detalle ese pasaje en Ezequiel, ¿no? Pero quiero decirte que esa era una obra del Espíritu, y aquel que no nace de ese Espíritu, que por cierto te limpia, esa agua de la que se habla, es que el mismo pasaje en Isaías, en Ezequiel, habla de que Dios iba a limpiar a los creyentes. Así que mira eso, ¿no? O sea, el Espíritu de Dios es aquel que nos capacita para creer, y por ese motivo somos limpiados y declarados justos y perdonados. Y entonces aquel que no nace de ese espíritu, ¿no? Aquel que no nace de arriba, de lo alto, ¿no? De la obra del Espíritu de Dios, monergista, es solamente la obra del Espíritu de Dios, pues no puede entrar en el reino de Dios. Hemos hablado de este pasaje, pero me gustaría citarlo de nuevo. Eso es en Hechos 16, 14. Dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor, Joquirios, dice así, abrió su corazón. Nota que no es que ella abrió su corazón, como dicen los arminianos en todos llamados, que hacen, ¿no? Si tú los escuchas en las predicaciones al aire libre o los escuchas ahí con el evangelismo pinturas y en varios lugares, pues ellos dicen, abre tu corazón para Cristo. Las personas no pueden abrir su corazón para Cristo, porque este pasaje en Hechos 16:14 dice claramente que es el Señor el que abrió su corazón. El Señor abrió el corazón de Lidia. Die Neusen, tencardía, dice el griego, y esa es la raíz, dianoigo, que significa que Dios le abrió completamente la mente y le destapó la mente,
que estaba embotellada en su pecado y le hizo entender, es decir, que le explicó para que recibiera prosegein, y es la idea que respondiera a lo que Pablo decía, respondiera en fe. Pero quiero que notes que es Dios el que abre el corazón. Dios es el que revela, apocalipsen, ¿no? Como llamo, apocalipsen, es lo que vimos en Mateo 16, 17. Pero aquí es la palabra dienoisen den cardian, que la idea es que Dios le abrió el corazón completamente, le abrió la mente. Sabes que has venido el Señor Jesús porque Dios te abrió el corazón y la mente. No fue tu obra humana, no fue tu gran capacidad, ni mi gran capacidad. Por el contrario, éramos incapaces. Lo que pasó fue que Dios nos abrió el corazón y Dios nos abrió la mente. Bueno, tantas cosas para decir aquí, ¿no? Pero déjame ver si puedo avanzar un poco más. ¿Okay? Quiero que entiendas esto, la salvación es una obra de Dios. El libro de Salmos claramente dice que la salvación es del Señor, le pertenece a Él, ¿sabes? Y solamente Él te puede conceder venir al Hijo. De hecho, quiero que veas lo que dice Juan 6:65. Dice, nadie puede venir a mi Hijo Jesucristo si no se lo ha concedido el Padre, ¿no? Mira eso. Dice que nadie puede venir a Cristo si no se lo ha concedido el Padre. La palabra ahí es dedomenon. Es un perfecto participio pasivo, medio pasivo, y es un participio perifrástico, que significa algo que ha sido regalado, donado, entregado. Te das cuenta nuevamente, el pasivo habla de que es externo a ti. O sea que nadie puede venir a Cristo si el Padre no se lo ha dado, regalado, donado, entregado. ¿Por qué viniste a Cristo? Si verdaderamente viniste, ¿no? Y eso significa que te has arrepentido de tus pecados y te has abrazado en fe a la persona y obra terminada del Señor Jesucristo, a su sacrificio de sangre, ¿no? Y crees que Él es el Salvador y el Señor y te has abrazado con Él, lo has confesado con tu boca y has creído en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces, eso denota que eres salvo. Y por cierto, de esa manera vives, ¿no? Porque esa fe siempre viene acompañada de obras. Pero quiero decirte una cosa, que si verdaderamente hiciste eso, quiero decirte que eso fue concedido por el Padre, no fue tu obra, es que Dios te lo concedió, ¿no? Por cierto, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículo 11, Jesús le respondió, porque a ustedes se les ha concedido dedotai, y ahí se usa también el perfecto, ¿no? Indicativo medio pasivo, conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. ¿Sabes quién concede el conocer los misterios del reino de los cielos? Dios lo concede. No es que tú vienes barging in con tu voluntad y tu capacidad humana y en lo que cree el humanista, ¿no? No, es que Dios por su gracia concede a las personas el poder entender. Y por cierto, aquí es muy interesante porque el perfecto denota una acción que ha ocurrido en el pasado, pero que tiene consecuencias en el presente. Así que aquí el Señor le está diciendo a sus discípulos, a ustedes les está diciendo, se les ha concedido en el pasado, ¿no? La idea, ¿no? ¿En cuál pasado? En la elección, en la eternidad pasada. Y se les ha concedido el hecho de que ustedes conozcan en el presente, ¿no? Pues los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, es decir, a otros, no se les ha concedido. ¿Sabes? Dios ha elegido que algunos, pues, conozcamos los misterios del reino de Dios. Pero Dios en su soberanía ha dejado a otros en la rebeldía de su corazón, en la incredulidad de su corazón, y serán condenados porque rehúsan creer y rehúsan venir al Señor y odian la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, no lo quieren. Pues, ¿sabes que Dios podía haber hecho con todos nosotros? Algunas veces, algunas personas van diciendo, bueno, eso sería, razonando ellos, pues, ¿no? De una manera lógica, decían, eso sería injusto, decía, no, ¿sabes una cosa? Tú no quieres que Dios sea justo en un sentido, porque ¿sabes qué? El hecho es que si Dios es justo,
Nos debería mandar a todos al infierno, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios en su gracia y su favor infinito, ¿no? ¿Sabes lo que hizo? Concedió a algunos de esos pecadores que deberían ir al infierno por causa de sus pecados, porque todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno podía salvarse, solamente Dios le plació conceder a algunos el hecho de que ellos pudieran ver a Cristo. Fue una obra del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Y por eso decimos, gracias Señor, la obra ha sido tuya. ¿Por qué crees el día de hoy? Porque Dios te lo concedió. Porque a Dios le plació darte a conocer los misterios del reino de los cielos en la persona de Jesús. Mira, solideo gloria, solamente la gloria es para el Señor. Pues hasta aquí el Evangelio y la palabra de Dios en esta semana. Pues la próxima semana veremos un poco más de cómo esta obra del Espíritu Santo opera en los corazones de los creyentes. Te animo a que medites en todas estas verdades que hemos hablado. Mira, lo más importante es lo que Dios dice en su palabra. No es la lógica de un semipelagiano o la lógica del arminiano, una lógica que es barata, es una lógica que es razonamientos fofos que tratan de hacer, basados en sus silogismos y basados en sus creencias, en sus pensamientos, cosas que quieren sobreimponer en la palabra de Dios. Lo más importante es que tú respetes lo que dice la palabra de Dios y te bases en la palabra de Dios, en su revelación santa y sagrada, solamente en la escritura, no en el razonamiento de los hombres, pero en la palabra revelada de Dios, y descanses en ella, en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Sin más que decirte, que el Señor te bendiga, que tengas una semana de bendición. Y recuerda que todos los días domingos nos congregamos en la Iglesia Bautista Miramar a las 9 de la mañana. Queremos conocerte, adorar juntos contigo, cantar al Señor juntos y aprender juntos de la gloriosa palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que tengas una semana de bendición. Saludos.